compartir la palabra, más palabra del Señor. Seguimos con la lectura del Evangelio según San Juan, que es el libro del Nuevo Testamento que estamos leyendo, y lo vamos a leer hasta terminar, como hicimos con todos los libros, desde que hemos empezado en las cartas del apóstol Pedro. Amén. Allí por octubre del año pasado, que el Señor nos ayudó a tomar este tipo de lectura para así estar seguro de que se lee todo, porque si no vamos a predicar siempre de Bartimeo, de la mujer samaritana, Claro. y de Filipenses 4:13 y Romanos 8:28, y después no vamos a pasar nunca por otro. Hay que leer toda la Biblia. Hay que leer toda la Biblia, entonces me parece humildemente que si está escrita la debemos leer toda y meditarla toda, al menos una vez cada uno, y después todo el tiempo que podamos. Pero de esta manera es seguro, porque si uno saltea los libros, saltea los capítulos, se va de acá para allá y al final no se termina uno de empapar de ciertas partes de la Biblia, ¿sí? Hemos escuchado a un pastor que también igual nosotros lo habíamos empezado a hacer antes de escucharlo, pero que él hizo lo mismo en su congregación, una congregación muy grande, y les empezó a predicar todo el Nuevo Testamento. Todo. Y creo que tardaron 2 años, porque obviamente el pastor no tenía las reuniones todos los días. Entonces, obviamente, desde ya que va a tardar más tiempo. 2 años, o 3 años, no recuerdo. Según las reuniones que tenían, iba predicando el Nuevo Testamento. Todo, parte por parte, sin saltearse, sin pasar. Predicó y enseñó, porque obviamente también es teólogo, todo el Nuevo Testamento. Porque de cada palabra hay algo que el Señor nos enseña, y una y otra vez. Así que por eso estamos leyendo ahora el Evangelio según San Juan en el capítulo 7, para la gloria de Jesús. San Juan capítulo 7, versículo 1, vamos a leer hasta el 20. Dice la palabra del Señor de esta manera. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Bueno. Hasta ahí leemos.
porque es muy largo. San Juan tiene capítulos muy largos, muy extensos, con muchos versículos, y por lo tanto no podemos leer todo de una sola vez, porque llevaría varias horas volver a leerlo y volver a meditarlo, a escudriñarlo, a observarlo, a escucharlo, ¿sí? Tampoco bajo el fondo. No me escuchó ahí. Muy bien. Entonces, está bajo, muy bajo. Ahí está. Muy bien. Entonces, unos dicen que una nave, mucha gente se llevó. ahí está bien. Hay que modular, acomodar el fondo musical, si no yo me tapa mucho y me distraigo. Bueno, audiencia, entonces estamos en el Evangelio según San Juan. Aprendamos de Cristo. Toda la palabra es para que nosotros conozcamos al Señor más, su voluntad, su carácter, su forma de explicarnos la verdad de Dios, de Él, de nosotros, sacar a la luz todo lo que no sirve de nosotros mismos. Por eso es una espada que corta y penetra hasta lo más profundo y discierne todo. La palabra del Señor discierne las intenciones, cosa que nadie puede hacer, solo Dios, pero su palabra, como es de Él, discierne las intenciones que tenemos en el corazón, para que nosotros las podamos ver y decir, bueno, esta intención no sirve, porque el Señor obviamente nos enseña lo que no sirve y lo que sirve. Bien, lo que tiene que ver con su voluntad y lo que no tiene que ver con su voluntad. Y entonces el Espíritu Santo nos va forjando a la manera de Dios. Muy bien. Vamos a leer entonces. ¿Qué dice el Evangelio según San Juan? Jesús está en el capítulo 6, se había quedado con pocos discípulos. Muchos se habían ofendido por las cosas que Jesús decía, de que Él era verdadera comida, su carne era verdadera comida, su sangre verdadera bebida. Y ahora estamos en el capítulo 7. Juan dice, capítulo 7, versículo 1, San Juan: después de estas cosas, es decir, siguiendo el relato, Juan está uniendo los sucesos que van alrededor de la vida de Jesús, y nos va contando cómo Jesús va viajando por su país, llevando el Evangelio. Y dice, ahora quedó un poco alto, no se subió solo. No sé por qué se subió solo. Bueno, entonces, Evangelio, ahí está, ahora sí no muestra. Gracias. Ahí. Muy bien. Así que el Evangelio, como todos los Evangelios, nos van relatando la vida de nuestro Señor en la tierra, las cosas que Él va enseñando, los milagros que va realizando el Señor, qué ocurre antes, durante y después de cada milagro, cómo reacciona la gente, que obviamente nosotros habremos reaccionado alguna vez también como reaccionó la gente, cómo reaccionan los que son débiles en la fe, cómo reaccionan los que están firmes en la fe. ¿Qué es lo que la gente busca al ir conociendo y descubriendo a Jesucristo? Y ahí el Señor nos deja ver si estamos equivocados o no cuando le seguimos. Bueno, todo eso es la palabra del Señor. Mientras miramos a Cristo, vemos todos nuestros defectos, ¿sí? Vemos todas nuestras malas intenciones, todos nuestros malos deseos. Dice, no, pero lo estoy siguiendo, sí, pero bueno, hay que ver cómo está el corazón. Cualquiera puede seguir a Jesús atrás de Él, pero hay que ver por qué le sigue, para qué le sigue, por qué lo escucha, para qué lo escucha, si quiere aprender de Él o no quiere aprender de Él, si quiere darle la gloria al Señor o quiere gloria, que se le pegue un poquito de gloria para usted, ¿no? Jacobo y Juan, que eran hermanos, un día le dijeron a la mamá, vení, vos que sos mujer, ablandarle un poco el corazón al Señor y decirle que nos reserve un lugarcito en el trono en el cielo. Impresionante. Bueno, ¿qué va a hacer?
Fíjese estos dos hermanos, ¿no? Jacobo fue el primer apóstol de Cristo que murió porque lo mataron, ¿no? Fue el primero que murió. Muy temprano murió el apóstol Jacobo. Aparentemente le cortaron la cabeza. Murió a espada, dice la Biblia. No sabe, pero muchos comentaristas de la Biblia dicen que posiblemente haya muerto decapitado el apóstol Jacobo. El primero que muere, no la primera persona, el primer apóstol de Cristo que muere es el apóstol Jacobo. Su hermano Juan es el último apóstol que muere. Es el último apóstol que muere. Que según la historia no muere asesinado, sino que muere de anciano en una isla preso, haciendo trabajo forzado, sacando minerales de la montaña, en la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis. Un poco tiempo después o años después, ya muy anciano y muy gastado su cuerpo y sometido a semejantes tareas, el apóstol Juan termina falleciendo. Estos eran los dos hermanitos que le dijeron al Señor: Señor, queremos estar a la derecha y a la izquierda de tu trono. Y el Señor le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes van a pasar cosas por causa mía, pero sentarse a la derecha y a la izquierda de mi persona, eso lo decide el Padre y está reservado para quienes el Padre ha decidido que estén allí. Igual usted no se imagine un trono como un rey como conocemos en la tierra, sino que el reino de Dios es muy diferente al reino de los hombres. Pero Jacobo y Juan querían un privilegio egoísta, y eso es lo que Jesús descarta. O sea, en el reino del Señor, en el cielo, un privilegio egoísta no hay. Así que estás pidiendo, por eso le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo, porque en el cielo no existe eso, no existe el egoísmo, porque el egoísmo es pecado. No existe el interés personal, porque el interés personal es pecado. El interés personal que no considera al prójimo es pecado. Entonces, o por sí solo el interés, donde hay interés no hay sinceridad, digamos. Por lo tanto hay hipocresía, ¿no? Entonces eso no existe en el cielo, y ellos querían sentarse en el cielo a la derecha y a la izquierda de Cristo. Entonces, por muchas causas, Jesús le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. Bueno, y uno murió como el primer apóstol, asesinado por la causa de Cristo, Jacobo, el más grande, y el otro, el menor, Juan, es el último apóstol que fallece. En cierta manera el Señor, si usted lo quiere ver, les dio un privilegio, pero no el privilegio que ellos buscaban, no el privilegio egoísta. Jacobo tuvo el privilegio de ser el primer apóstol de Cristo que perdió la vida por Cristo. Y eso es un privilegio. Por supuesto, no a la manera que el mundo lo entiende, pero para con el cielo sí que es un privilegio. Y Juan es el que soportó todo el tiempo de la vida de los apóstoles de Cristo, viendo fallecer a sus propios hermanos, viendo que eran asesinados. Juan tuvo que enterarse de la muerte de todos los demás. Iba muriendo Mateo, iba muriendo Tomás, iba muriendo Felipe, y pasaban los años y Juan estaba vivo y tenía que enterarse que moría de los 12 que él conoció, Matías, y después se entera que muere Bartolomé, y se entera que se muere Simón, y se entera que se muere Tadeo, y Juan dice: Señor, no me están quedando mis condiscípulos que te conocimos, estoy quedando solo. Y tuvo que soportar todo eso, porque sabía que se iban muriendo, los iban matando, porque a todos los mataron, inclusive a Pablo, pero bueno, Pablo no era de los 12, pero sí apóstol de Cristo. Y Juan queda: Señor, acá estoy preso, el último de tus apóstoles vivo. Y eso también es un privilegio, haber quedado hasta el fin de la vida de todos los demás apóstoles. Para Juan también es un privilegio. Sin darse cuenta, ellos pidieron algo
que en el cielo no está, pero sí obtuvieron algo que en el cielo se aplaude y se celebra. Es soportar todas las cosas, aunque sean inmediatas o muy extensas, como fue en la vida de Juan, que tengan que ver con padecer por la causa de Cristo y por su evangelio, que eso está en las bienaventuranzas. Así que en cierta manera, para los ojos del cielo, para los ojos del Señor, tuvieron un privilegio. Uno murió primero como el primero de los apóstoles de Cristo sacrificado, martirizado, y el otro muere como el último de los apóstoles de Cristo vivo, que además tiene el privilegio de cerrar la Biblia, ahí en el Apocalipsis, el apóstol Juan. Un privilegio que ellos ni se imaginaban, pero el Señor se los concedió. No el que ellos querían, el que Cristo quería. Amén. Que ese es el que vale, ¿no? Muy bien. Vamos entonces. Por eso uno va aprendiendo a medida que va leyendo y a medida que vamos escudriñando, porque eso quiere el Señor, que le conozca, que le entienda, que a ver el Señor, ¿por qué esto? ¿Para qué? Ayúdame a ver todas mis... Por eso hablé de Jacobo y Juan cuando pidieron una cosa muy egoísta y terminaron recibiendo algo tan glorioso que fue morir por la causa de Cristo a la manera que el Señor decidió. Bien. Y entonces así vemos qué es lo que no sirve en nosotros. La palabra lo va a sacar a la luz. En tu vida, en mi vida y en cualquiera de los que esté siguiendo el camino de Cristo. Y así el Señor las va a corregir, porque me va a mostrar una y otra vez que está mal, una y otra vez me va a mostrar que está mal. Vio como es igual, no igual, pero para que entienda, es el mismo sistema que nosotros conocimos en la escuela primaria, cuando el cuaderno aparecía con una tinta roja y nuestros padres me veían que decía mal, ¿no? Y bueno, ahí había problemas, había que hacer de vuelta la tarea y otra vez se decía mal, y después decía regular y nunca decía bien. Y nosotros nunca decía muy bien tampoco, ni muy bien felicitado. Ahí cuando te ponían muy bien felicitado, excelente, la maestra te ponía la firma, el de la huella digital, estaba recontenta, maestra o maestro, decía espectacular, te llenaba toda la hoja cuando estaba re bien, muy bien. Pero si no te ponía error, mal, bueno, el Señor quiere que yo lea una y otra vez la palabra, una y otra vez, entonces me va a sacar una y otra vez a la luz lo que está mal en mi intención, en el corazón, en la mente, en el alma, en mi proceder, en mi hablar, en mi pensar, en cómo es su reino. Yo no puedo formar el reino de Dios, sino que yo tengo que ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios y andar en el reino de Dios. Él ya le dio la forma, por eso Jesús contó tantas parábolas que decían, el reino de los cielos es semejante y el reino de los cielos es semejante. Entonces te está explicando cómo es el reino de los cielos para que yo pueda entenderlo y andar tal cual como el reino de los cielos es. No lo puedo modificar, por más que quiera, no lo voy a modificar. El que intenta modificarlo está trabajando. ¿Quién quiso modificar el Edén? A ver, acuérdese. El que quiere modificar el reino de los cielos, el reino del Señor, está trabajando para el diablo. Él no estaba ahí invitado para obedecer a Dios. Él estaba ahí simplemente porque Dios permitió al tentador. Pero su intención fue modificar todo lo que el paraíso era. Todo lo que era ese pequeño reino, que era el Edén, un pequeño reino que Dios formó con sus manos, con su poder, con su voz, y donde después puso al hombre y a la mujer, y les dio todo lo que le dio. Y ahí Satanás se metió en la serpiente, y lo que quiso fue modificar ese pequeño reino. Y usted se cree que le va a ganar a Dios. El hombre pecó, la mujer pecó, Dios le dijo cuáles eran las consecuencias. Mató a algunos animales para cubrir con pieles a Adán y a Eva porque estaban desnudos y tenían vergüenza. El pecado ya había hecho un desastre. Así que maldijo a esta tierra por causa del hombre. Le dio a la mujer la recompensa de haber escuchado a la serpiente.
al hombre obviamente la maldición de la tierra que no le iba a dar fruto fácilmente, a la mujer los dolores, la sujeción, o por así decirlo, tu deseo será sujeto a tu marido, no la hizo esclava. Ustedes entienden lo que Dios hizo cuando pasó eso, nada más. Que todo eso después Jesús lo pone en una gloria que tiene que ver con él, y por supuesto no hay maldición ahí, en ninguna de esas cosas. Y a la serpiente la maldice de tal manera que va a arrastrarse toda la vida, y Satanás no pudo hacer lo que quería, porque Dios sacó al hombre y a la mujer del Edén. Nadie va a modificar lo que es el reino de Dios. No se puede. Va a salir perdiendo. El que lo quiera modificar, y todos los que le quieran escuchar, a los que quieran modificar el reino del Señor. Así que es un intento fallido. Siempre va a perder. Dios se llevó el Edén. Muchachos, acá no entran más. ¿No? Al hombre afuera a trabajar la tierra, a la mujer afuera. Y Satanás a arrastrarse. Figurativamente Satanás padece y sufre el castigo de Dios. Por ahora leve, después al final será eterno en el infierno. Entonces, vamos a leer la palabra. ¿Qué dice? Después de estas cosas, de esas cosas que había pasado ya antes, dice Juan, con el Señor Jesús, sigue la vida de Cristo, y él nos relata que Jesús andaba en Galilea, al norte del país de Israel. Pues él no quería andar en Judea. Judea es más al sur, no al sur de todo, pero casi muy al sur, donde está la ciudad de Jerusalén, que está separado más o menos, tengo que sacar la cuenta exacta, pero son unos 150, 170 kilómetros entre Galilea y Jerusalén. Como la distancia exacta no viene al caso ahora, sino que eso es más bien para estudios profundos, pero en este caso para que sepa más o menos qué distancia había entre Galilea y Judea. En Galilea Jesús se crió, no nació ahí, pero se crió ahí. Y en Judea estaba la capital de la nación, donde estaban todos los peores enemigos de Cristo, estaban ahí en Judea. Ahí está Jerusalén, y ahí lo mataron. Y ahí resucitó. Entonces Jesús estaba en Galilea. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Usted dice, bueno, ¿tenía miedo de que lo maten? No, Jesús nunca tuvo miedo. La verdad que el que piensa que Jesús tuvo miedo no conoce a Jesús. Sáquese de la cabeza que Jesús nunca tuvo miedo. Nos manda a nosotros a no tener miedo, y resulta que es un miedoso. No se puede, no. Entonces Jesús sería un mentiroso o un engañador. No, Jesús nunca tuvo miedo. Más abajo aclara que Jesús sabía que no podía morir todavía en ese tiempo. Los judíos estaban tan enojados con él que obviamente él no tentó esa situación, sino que se quedó en Galilea, porque los judíos lo querían matar. Estaban muy enfurecidos con él ya, y por lo tanto Jesús no le va a echar hasta el fuego, porque no era el momento en que Jesús tenía que morir. Todavía faltaba tiempo, todavía tenía que predicar el Evangelio, tenía que hacer un montón de señales, tenía que hacer cosas que el Padre le mandó. Por lo tanto, no podía entregarse a que lo arresten y lo crucifiquen en ese momento, porque su ministerio tenía que durar el tiempo exacto que Dios había determinado que tenía que durar. No fue por miedo, sino por precaución, para que no ocurra algo fuera de la voluntad del Padre, que él sabía que se tenía que cumplir. Él cuidaba la voluntad del Padre, él siempre hacía la voluntad del Padre, y como sabía que no era el tiempo de morir, por lo tanto no fue a entregarse a una muerte temprana. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. ¿Qué hermanos? Los hijos de María, los otros hijos menores, por supuesto, que Jesús, porque Jesús fue el primero que nació de María, por la obra del Espíritu Santo. Entonces, sus hermanos que iban a ir a esa fiesta, de la cual había que recorrer esa distancia, 150, 170 kilómetros, porque la fiesta ya iba a empezar en determinado día. Entonces, como era una fiesta de mucha alegría y de muchos días, los judíos subían como en la Pascua,
y se quedaban en Jerusalén celebrando esa fiesta que Dios les había ordenado. Entonces, los hermanos de Jesús, que sí iban a ir a la fiesta, estaban molestando a Jesús para que él también subiera. Lo estaban molestando porque en realidad ellos no creían en él. ¿Sí? No es que le estaban diciendo, vamos a la fiesta, vení vos también a alegrarte con el Señor. No. Va a ver el motivo escondido que había en los hermanos de Jesús. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, o sea, no te quedes en Galilea. Vamos todos a Judea, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Cuáles discípulos? Los discípulos que estaban en aquella zona, porque Jesús ya había estado más de una vez en Judea haciendo señales y predicando, por lo tanto habían quedado discípulos que no lo seguían todo el tiempo, pero eran discípulos de Jesús. Y los hermanos de Jesús, a manera de burla, le están diciendo a Cristo que vaya para allá, porque allá también tenés discípulos, para que sigan viendo todas las señales que sos capaz de hacer, porque vos te estás dando a conocer. Por eso, pero en realidad lo que estaban haciendo es ridiculizando a Jesús, porque no creían que él era el Hijo de Dios. Ellos decían, este es nuestro hermano, y acá se viene a dar la corte de que es Hijo de Dios, de que porque aprendió un poco de la Escritura, se hace pasar por un grande. Sus hermanos no creían en él. Entonces, y encima le dicen por qué tendría que estar en Judea, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, se refiere a los grandes milagros que hacía el Señor, manifiéstate al mundo. Ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Bueno, cuando alguien no cree que Jesús es Dios, obviamente no quiere prestar atención a la verdad que está en la Biblia. Para empezar, Jesús nunca hizo nada en secreto. Siempre que enseñó el reino, siempre que enseñó el evangelio, lo hizo en público. Él mismo lo dice cuando los sacerdotes lo están sentenciando a muerte. Cuando lo están juzgando antes de matarlo, Jesús dice que él habló en público y nunca habló a escondidas. Así que si querían saber lo que él había predicado, se lo podían preguntar a cualquiera, porque él siempre habló en público. Nunca hizo las cosas en secreto, salvo algún que otro milagro que el Señor sanó a uno o otro enfermo y le dijo no le digas a nadie, pero tenía sus razones para decirle que no se lo digan a nadie. Pero Jesús nunca fue una persona que se escondió para hacer la obra que le fue encomendado hacer, sino que todo lo hizo públicamente. Así que ellos están diciendo algo que Jesús nunca había hecho. Si te querés dar a conocer, no hagas las cosas en secreto. Manifiéstate al mundo. También están pidiendo algo que Jesús jamás hizo y nunca iba a hacer. Ellos estaban pidiendo que si realmente era quien él decía ser, hacer algo tan espectacular de que la gente de una vez por todas entienda quién sos. Muchas veces le pidieron a Cristo que hiciera algo así. Jesús nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Satanás también le pidió algo que tenía que ver en ese sentido. ¿Sí? Lo puso en un pináculo del templo, en un lugar muy alto, y le dijo, arrójate abajo. Total, si sos hijo de Dios, Dios te va a guardar, no te vas a estrellar contra el suelo. Y cuando la gente te ve ahí, que venís cayendo de muchos metros y llegás sanito, va a ser tan espectacular que la gente va a creer en ti. Todo ese tipo de razonamientos fuera de lo que es la voluntad de Dios, porque Dios, dice Jesús, que debemos aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Entonces, si no queremos aprender la humildad, tampoco nunca la vamos a querer escuchar cuando se explica la humildad. Ahí en Isaías estaba la sentencia de los soberbios, ¿no? Ese es el final
de los soberbios, en Isaías capítulo 2. Los ojos de los soberbios, los ojos de los altivos, todos aquellos que vivan así y nunca se arrepientan, serán destruidos. Los altivos, los soberbios, serán destruidos. La soberbia, lo dice una y otra vez Isaías, no solamente ahí, lo dice muchas veces en todo el libro. Y los soberbios no estarán delante del Señor. Los soberbios no estarán delante de Cristo. La soberbia no está delante del Dios justo, santo, perfecto, que creó el universo. Los soberbios no estarán delante de Él. Una y mil veces lo dice la Biblia. Los de ojos altivos no estarán delante del Señor. Lo contrario de la soberbia es la humildad. Lo contrario de la altivez también es la humildad. Y Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad no se aprende porque uno dice, soy humilde, soy humilde, soy humilde, soy humilde, soy humilde. Como cuando uno está tratando de peinarse porque está despeinado, ¿no? Se pasa el peine y bueno, en algún momento va a quedar peinado. No, no es así. Soy humilde, soy humilde, soy humilde. No, la humildad se aprende de Cristo directamente. Sus maneras de ser nos enseñan cómo debemos ser nosotros para que realmente nuestra actitud sea humilde. La humildad se aprende del Señor, de su persona, de su palabra, de su enseñanza, de su voluntad, de su carácter, de su justicia, de sus pensamientos. Se aprende de Él. Entonces, todo lo que tenga que ver con la humildad yo lo tengo que aprender. Porque Dios es así. Ahora, lo que le están pidiendo a sus hermanos es una cuestión de pura soberbia, de puro orgullo, de pura, altivez también, de manifestarse de una manera tan espectacular, como es la fama de los hombres que se hacen famosos, entonces son espectaculares, aunque estén haciendo una cosa horrible, como son famosos, todo el mundo dice, ¡ay, qué bueno! Y ese famoso está haciendo cosas que son horribles, y la gente, porque tiene un ídolo y ve que es famoso, no importa, aunque quizás está haciendo la peor de las cosas que puede hacer un ser humano, y la gente igual le sigue porque se hizo famoso. Porque es espectacular lo que hace, o lo que dice, o no sé. Entonces, esa forma de proceder no tiene nada que ver con Cristo. Por eso Jesús no accede a lo que sus hermanos le dicen. Es más, ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero lo están provocando a que demuestre que si realmente es el Hijo de Dios, que lo demuestre de alguna manera. Satanás hizo lo mismo en la tentación. Entonces, por supuesto que Jesús demostró que es el Hijo de Dios y que es Dios, pero lo demostró como el Padre había establecido que lo demostrara. Porque ninguno que procura darse a conocer, le decían sus hermanos, hace algo en secreto. ¿Ve? Que no entienden, no quieren escuchar lo que dice la Biblia cuando no se cree en Jesucristo. Porque ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces Jesús les responde y les dice a estos hermanos que tanto lo molestaban para que subiera con ellos a la fiesta y se manifieste ahí en semejante fiesta, todo el mundo te va a creer, así algo espectacular. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. ¿A qué se refiere? A que Él todavía no podía morir. Tenía que hacer un montón de cosas que el Padre había establecido que se hicieran antes de que Él fuera entregado como cordero, inmolado, muerto ahí en la cruz. Entonces, no podía morir ahora. Cuando Él dice, mi tiempo no llegó, está diciendo, el día de mi muerte todavía no es ahora. Eso está diciendo. Por lo tanto, no podía ir a donde estaban estos enfurecidos judíos que lo iban a querer matar tan rápido como pudieran. Mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos morir en cualquier momento, ¿sí? Nuestra muerte, si bien solo la conoce Dios y va a ser el día que Él quiera,
Nuestra muerte no tiene una influencia sobre la humanidad. Yo puedo morir, si Dios determina que yo muera dentro de 10 años, bueno, no, el mundo no va a mirar a mi persona porque yo morí dentro de 10 años. Y si muero dentro de 20, el mundo no va a mirar el día de mi muerte ni lo que pasó con mi muerte, porque yo no soy el Salvador, yo no tengo un efecto, mi muerte no tiene un efecto sobre la humanidad. La muerte de ningún hombre tiene un efecto sobre la humanidad, de nadie. Solo la de Cristo tuvo un efecto sobre la humanidad. La muerte de Cristo tuvo un efecto eterno que nunca cesará sobre la humanidad. El que crea en Él será salvo. El que le rechace será condenado. Y el que es salvo lo es para toda la eternidad, y el que se pierde porque lo rechaza se pierde para toda la eternidad. Entonces, la muerte de Cristo, por supuesto, afectó toda la humanidad, afectó toda la creación. Por eso era una muerte que no podía ser de cualquier manera ni en cualquier tiempo, porque su efecto es eterno. En cambio, la nuestra no. La nuestra es una muerte más. La de cualquier hombre, cualquiera. Por eso Jesús dijo, el tiempo de ustedes siempre está ahí. Es decir, ustedes pueden morir cualquier día, pero yo no puedo morir cualquier día. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Mi muerte no puede ser de cualquier forma, no puede ser en cualquier lugar, no puede ser cualquier día, no puede ser a manos de cualquiera. O sea, estaba todo escrito cómo Jesús iba no solo a morir, sino a vivir. Todo estaba profetizado, todo estaba dicho por Dios, y por lo tanto de esa manera debía ser. Por lo que causa la muerte de Cristo. Por eso no es una muerte más la de Cristo, es la única muerte que transformó las cosas y las va a seguir transformando. ¿Entiende por qué Jesús le dice, yo no puedo morir en cualquier momento? Mi día de muerte no llegó. El de ustedes puede ser cualquier día. ¿Sí? Más vuestro tiempo siempre está presto. Y también nos dice a nosotros, nuestra muerte puede ser cualquier día. Eso no va a afectar ni la salvación ni la perdición de nadie. La nuestra. Entonces, por eso Jesús cuidó, tal cual como el Padre le encomendó, hasta el día y el momento de su muerte. Y la forma. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, del mundo, que sus obras son malas. Entonces le está diciendo también a sus hermanos que no creían en él, que a ellos no tienen problema con la gente, porque a ellos no los aborrece nadie, pero a Jesús sí se le aborrece. O sea, Jesús no puede andar haciendo lo que quiera, sino solo la voluntad del Padre, porque Él está traído al mundo para testificar que el mundo vive en tinieblas, que el mundo vive equivocado. Jesús es el que vino a dar el testimonio de que la humanidad está errada, está desviada, sus pensamientos son equivocados, sus decisiones son equivocadas. Las formas en que llevan su vida delante los hombres están equivocadas, están llenas de maldad. Jesús es el único que vino a dar ese testimonio acerca de nosotros, la humanidad. Por eso es el rechazo que las personas tienen a Cristo, porque es Él el que testifica todas nuestras malas obras. Porque justamente en la vida de Cristo todas esas malas obras que nosotros hacemos no están. Por eso Él testifica y por eso se le aborrece, por eso es tan trabajoso, es tan laborioso el llevar el Evangelio, por eso hay que insistir, y hay que insistir. Si mañana publican una gran película, una película espectacular, basta con que la pasen 2 o 3 veces en la televisión, todo el mundo toma nota, los que les gustan la película. ¿Cuándo se estrena? Listo, ya está.
Ya anotó el nombre, el día del estreno y se va a verla. No hace falta que se lo digan todos los días, todo el año, a la mañana, a la tarde. No te olvides de la película, del estreno, mirá que es maravillosa. No. Y si hay otra cosa en el mundo que también la gente está esperando y deseando, no hace falta que se lo digan todo el tiempo, porque las cosas que son del mundo, el mundo las abraza rápidamente, porque son del mundo, porque el mundo no le dice dónde están sus obras malas, no señala, porque el mundo, para donde usted se dé vuelta, son todos iguales. ¿Sí? Los hombres son todos iguales, las mujeres son todas iguales. Me estoy refiriendo a las obras malas que hacemos, que Jesús, Él es el que testifica de nuestras malas obras. Bien. Entonces, por eso a Jesús se le rechaza tanto. Y por eso el Evangelio tiene que ser predicado y predicado y predicado, y se tiene que anunciar, y se tiene que hablar, y se tiene que decir, y por acá, y por allá, y a tiempo, y fuera de tiempo, y no hay que dar descanso, hay que seguir predicando. Lo más importante es hablar de Cristo. No importa si yo viviré o no viviré tanto tiempo, pero el que viva será para hablar de Cristo, para testificar de su grandeza, de su poder, del amor de Dios, de la salvación en Cristo, de que Él es la única verdad, de que hay que escucharlo a Él hay que honrarlo, a Él es la gloria, la alabanza, Él es Señor, hace lo que quiere, quita reyes, pone reyes, termina con el mundo cuando quiere. La humanidad tiene que estar temerosa de su persona y de su presencia, porque es Dios. Entonces hay que insistir permanentemente, porque el mundo aborrece a Cristo, porque Él es el único que puede testificar de nuestras malas obras. Búsquele a Jesús un pecado, yo lo animo, lo desafío, búsquele a Jesús un pecado. Por lo menos con lo que tiene escrito en la Biblia, búsquele un pecado. Uno, avíseme. Como Él no tiene, entonces puede testificar de nuestras malas obras. Seguimos leyendo, verso 8. Subid vosotros a la fiesta, le dice Jesús a sus hermanos. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Vuelve a decir el Señor, yo no voy a subir ahora. La fiesta duraba muchos días, así que había tiempo para ir a la fiesta. Por lo tanto, Jesús les vuelve a recordar, yo no voy ahora a la fiesta, no, mi tiempo todavía no se cumplió. Y vuelve a aclarar que Él no puede morir en cualquier día, tiene que morir exactamente cuando Dios estableció que muera, y habiendo hecho toda la obra que Dios le había mandado. Todavía Jesús no había resucitado a Lázaro, que fue la resurrección que más asombró a los judíos, tanto que querían matar a Jesús y a Lázaro para que la gente no lo hubiera resucitado. Y otros milagros y otras señales y otras cosas que después relatan los evangelios. Así que Jesús tenía que ir todavía haciendo un montón de cosas hasta que llegara esa Pascua donde Él iba a morir. Por eso no subió a la fiesta exactamente en ese momento. Y a veces nosotros nos apuramos, ¿no? Estamos tan apurados por las cosas, ¿no? Dios tiene el tiempo que Él decide para que las cosas pasen en nuestras vidas. Si lo tuvo que hacer con su propio Hijo, establecer todo de tal manera que se cumpliera como el Padre había determinado, con un fin muy importante y eterno, que fue salvar a la humanidad, nosotros que somos de menos importancia, obviamente, en nuestra vida, no salva a nadie, obviamente podemos tener de parte de Dios la seguridad que Él va a hacer las cosas de una manera que nos beneficie, nos ayude, y también beneficie a los demás, porque le vamos a poder llevar la palabra. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. El Señor se quedó. Así que si es muy apurado, tranquilo, no se apure. Hay tiempo para quedarse y hay tiempo para no quedarse en el camino del Señor. No, estoy diciendo que a veces somos apurados para que el Señor nos dé cosas, de eso me refiero. O que haga un determinado milagro. No, trabajar para Él es una cosa de todo el tiempo. Eso sí, Pablo dice a tiempo, fuera de tiempo, y no alcanzaba el tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer para el Señor. Pero
Esto demuestra que nuestra vida está en las manos de Dios. Si estaba en la vida del Padre, en la mano en la mano del Padre estaba la vida del Hijo, aún en las condiciones del tiempo terrenal, cuanto más la nuestra. Dios la va a llevar según Él, en el tiempo que nosotros vivimos, como Él quiere. Pero después que sus hermanos habían subido, no dice cuántos días, sus hermanos ya estaban allá en Jerusalén, Jesús sabía cuánto duraba el viaje, así que se quedó en Galilea, sus hermanos se fueron, sabía cuántos días habían pasado, que la fiesta ya había empezado y que sus hermanos estaban allá. Entonces Jesús, ahí sí va a empezar su camino a Jerusalén. Entonces, después que sus hermanos habían subido, él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. O sea, fue lo más escondido posible el Señor, ¿no? A la fiesta. En parte ya sabemos por qué, porque los judíos lo querían matar. Así que no fue por miedo, sino porque él está cuidando el día de su muerte. Y le buscaban los judíos, dice, en la fiesta. O sea, la fiesta había empezado y todo el mundo se preguntaba que Jesús seguramente andaría por ahí, porque como ya había estado en una Pascua, también en otra fiesta grande, y que Jesús ya era conocido, y que Jerusalén era el mejor lugar para predicar lo que él predicaba. Así que los judíos, no solo los sacerdotes, los escribas, los fariseos, sino toda la gente que se había amontonado en Jerusalén por la fiesta, lo estaban buscando. O sea, sabían que en algún momento Jesús iba a aparecer. Esto dice que ya Jesús era muy conocido, muy buscado. Y le buscaban los judíos. ¿Qué hace usted cuando lo buscan mucho, ¿no? Cuando ya se hace famoso, usted quiere estar en todos lados. Ay, que me llamen de acá, que me llamen de allá, que me aplaudan de este lado, que me aplaudan del otro lado, que pongan mi foto, mi nombre. ¿Jesús le interesó eso? No, no le interesó nada. Se fue lo más secreto posible. La gente lo estaba esperando y Jesús dijo, si me ven o no me ven. No estaba buscando eso. No estaba buscando eso. Nosotros buscaríamos eso. Si ya somos tan conocidos, ¿no? La gente estaba preguntando, ¿dónde está este hombre? O sea, que era una fiesta y todo el mundo estaba atento a ver si lo podía encontrar. ¿Qué haríamos nosotros si somos famosos? Pero no famosos porque cantamos rock and roll. No. Famosos porque estamos en el camino del Señor y vaya a saber por qué somos famosos. Primero que no nos tenemos que crear fama porque eso no es el camino de Cristo. Pero supongamos que se crea la fama alrededor de alguien que está en el camino de Cristo. ¿Qué hace ese alguien? ¿Se esconde de la fama? No. Corre a la fama. Bueno, entonces esa persona tiene que aprender de Cristo que Cristo no es así. Porque el pasaje muestra que Cristo no corrió a la fama, sino que se ocultó de aquello que la fama de su nombre había provocado. No incitó la fama de su persona, sino que la aplacó. Es como aquel que apaga el fuego, ¿vio? Le tira agua a la llama y ¡brum! Bueno, ¿haríamos eso nosotros? Es ahí donde tenemos que aprender, porque ahí la espada de dos filos está cortando. Entonces Jesús fue en secreto y los judíos lo andaban buscando. ¿Dónde está aquel? Dicen. Se refieren a Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo buscarían. Se imagina que era una fiesta grande, de muchos días, mucha gente. Y por lo tanto había que buscarlo. Entre tanta gente podía estar sin que nadie lo encontrara. Entonces decían, fíjese lo que pasaba en la fiesta. Unos los estaban buscando. ¿Dónde está este hombre? Y había murmullo entre la gente. La fiesta no era para murmurar de Cristo. La fiesta tampoco para andar encontrándolo. La fiesta era la fiesta de los tabernáculos que Dios le había mandado al pueblo de Israel. O sea que hasta el sentido de la fiesta se estaban olvidando esta gente. ¿No? Solo porque querían ver a Cristo. No había un corazón realmente
dispuesto a recibir a Cristo, sino que hay otras intenciones, ¿no? Como cuando dicen, ¿por qué no hacemos una confraternidad de hermanos? ¿Y qué van a hacer en la confraternidad de hermanos? Hermano, no, ahora se me van a enojar conmigo. Y no, en la confraternidad de hermanos vienen hermanos de acá, de la otra, de la iglesia madre, somos como 15 congregaciones, todas nacidas de la misma congregación, está bien, y hacemos la confraternidad. ¿Y qué hacen en la confraternidad? Bueno, en la confraternidad, hermano, bueno, oramos, qué bien, muy bien, eso está bien. Agradecemos al Señor, está bien, leemos un salmo y meditamos, eso está perfecto. Va a haber un hermano invitado que va a predicar la palabra, muy bien, perfecto. Y después todos comemos. ¿No? Y después todos comemos. Hay una gran comida preparada para todos comemos. Bueno. Entonces, acá pasaba algo más o menos parecido, ¿no? Entonces, no, nos vamos con el micro a las sierras de Córdoba, todos los hermanos. ¿Y para qué? No, y vamos porque para estar juntos, para distraernos, conocernos, disfrutar. Estamos en el río, tomamos mate, vamos todos los hermanos. O sea, ¿qué es lo que hay escondido que no se puede ver? Usted dirá, pero está todo mal, hermano. Yo creo que hay suficientes cosas que la Biblia dice que debemos hacer y las dejamos de hacer para querer hacer otras cosas que la Biblia nunca dice que debemos hacer. Ese es el problema. ¿Acaso no nos retaban a nosotros cuando éramos niños que en vez de hacer la tarea de la escuela donde íbamos a aprender los números, las letras, las oraciones, los verbos, poder ser una persona que lea cualquier cosa cuando ya sea grande, saber hacer cuentas, que no nos trampeen con los números? ¿No era eso mejor que andar distraído en la calle y jugar todo el día? Está bien, ¿no? Se fueron a jugar, sí, pero no podés jugar todo el día, querido. Tenés que estar haciendo tu tarea, tenés que aprender a hablar, tenés que aprender a escribir, tenés que aprender los números, tenés que aprender un poco de ciencia, tenés que saber diferenciar entre una víbora y una lagartija, tenés que aprender cosas. Entonces, ¿por qué si la iglesia tiene tantas cosas para hacer que no solo no les interesa saber cuáles son, sino que tampoco después las hacen, pero sí hacen cosas que en ningún lado dice la Biblia que debemos hacer? Es lo mismo que si yo a mi hijo le digo, ¿qué querés hacer? ¿Y jugar a la pelota todo el día? Bueno, juega a la pelota todo el día. Nunca va a aprender lo que es la letra B larga, la B corta, la Z, la C, la H, la I, la Y. No va a saber escribir una palabra, no va a saber sumar, no va a saber restar, no va a saber nada. Entonces, acá había una fiesta y la gente, en vez de pensar en la fiesta, está pensando en Cristo, pero no realmente como se debe pensar en Cristo. Ahora va a ver lo que decía la gente. ¿Dónde está aquel? ¿Para qué lo querían? Si la fiesta no era para Cristo, la fiesta era para el pueblo de Israel. Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno. Esta expresión acerca de Cristo una vez se la dijeron, maestro bueno, y Jesús dijo, bueno, bueno es Dios. Soy bueno porque soy Dios. Y es lo que no podía ver la gente claramente en la vida de Cristo. Es bueno, dicen. O sea, solo veían los beneficios bondadosos de la mano de Cristo, las sanidades, la multiplicación de panes y peces y otras cosas que Jesús hacía. Pero no veían en Cristo al Señor, por supuesto, no lo veían. Entonces, habrá algunas congregaciones que solo ven a Cristo como, Jesús es bueno. Sí, pero es Señor. Y la iglesia le pertenece a Él, no le pertenece a ningún humano. Si lo ven como Señor, entonces en tu congregación, la iglesia le pertenece a Jesucristo, al Señor, a Jesús. No le pertenece a ningún hombre. Es bueno, es una calificación muy limitada, muy baja, una apreciación muy vulgar de Jesucristo, el Hijo de Dios.
No alcanza a decir que Jesús es bueno. Eso es rebajar a Cristo. Pero otros decían, no es bueno, sino que engaña a la gente. Bueno, esto es tan peor todavía. Tan más equivocado. ¿Hay alguna enseñanza del Señor Jesús, que eso está en el capítulo anterior, que a usted no le gusta? ¿Hay alguna enseñanza de Cristo en el Evangelio y en el resto del Nuevo Testamento que a usted no le agrada? Usted dirá, sí, todavía hay algunas cosas que no me gustan que Jesús enseña. Y no puede hacer nada porque esa es la enseñanza de Cristo. Entonces, si a mí no me gusta alguna enseñanza de Cristo, voy a tener el mismo pensamiento que tiene esta gente. Eso me parece que no lo dijo Cristo. ¿Cómo que no lo dijo Cristo? ¿Cómo que no lo dijo Cristo? En las cartas de Juan dice, hermanos, así como Cristo dio la vida por nosotros, así nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Ay. Seguramente esa parte mucho no le gusta. No, eso se le habrá ocurrido a Juan. No se le ocurrió a Juan. El Espíritu Santo guió a Juan a escribir eso. El que no ama a su hermano es homicida. Y esa parte dice, no, eso me parece que no lo dijo Jesús nunca. No, lo dijo el apóstol Juan. En la carta de Juan. Inspirado por el Espíritu Santo. Y el que no ama a su hermano es un homicida. Y ningún homicida tiene vida permanente en él. Ya lo sabéis, dice Juan. Así que nada de odiar a tu hermano. O cualquier otra parte que a usted le esté molestando ahí, ¿no? Pero a mí me parece que Jesús no pudo haber enseñado eso. ¿Qué parte de la Biblia le parece que Jesús no enseñó? Aunque no lo haya dicho él directamente con su boca, los apóstoles después dieron todas las enseñanzas de Cristo en el resto del Nuevo Testamento. El mismo Cristo les reveló el Evangelio y el Espíritu Santo los guió a seguir enseñando ese Evangelio. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Nadie se atrevía a expresar sus opiniones tan libremente porque los judíos no les gustaba que Jesús siguiera ganando fama y lugar entre el pueblo. Sabían que los judíos en Jerusalén odiaban a Jesús, los sacerdotes, los fariseos, los escribas. Por lo tanto, ninguna de las personas de esa multitud en la fiesta no proclamaba lo que pensaba de Cristo de una manera tan abierta, sino que se cuidaban. No vaya a ser que ellos también fueran castigados porque les interesaba la persona de Cristo. Eso es cobardía. Y a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Qué hizo Jesús? Esperó que la fiesta estuviera por la mitad de sus días, la mitad de su tiempo que se celebraba la fiesta. Dejó que la fiesta avanzara y a la mitad de la fiesta subió al templo y empezó a enseñar, como siempre. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús fue el hijo de un carpintero. José, bueno, fue el hijo de Dios, por supuesto, pero nació en la familia donde José era el esposo de María. Antes de que ellos pudieran juntarse, dice la Biblia que María quedó encinta por la obra del Espíritu Santo, por supuesto que era virgen, y así nació Jesús, de una virgen. Luego, José y María tuvieron los otros hijos, que son estos hermanos que no creían en Jesús. Pero Jesús se lo conocía como aquel que vivió en la casa de José el carpintero. Su oficio era la carpintería. Nunca Jesús había vuelto a Jerusalén para quedarse a estudiar. Si uno quería estudiar la religión judía, las escrituras, no podía hacerlo ahí en la sinagoga del pueblo, porque ahí solo se les predicaba, se les enseñaba. Si alguien quería ser un rabino, alguien que enseñara, si quería ser fariseo o estar muy profundizado en la escritura de Dios, que era el Antiguo Testamento, se tenía que trasladar de alguna manera y quedarse en
Jerusalén, en la zona de Judea, donde está Jerusalén, porque allí estaban los grandes maestros de las Escrituras. Por eso Jesús debatió con ellos cuando tenía 12 años en aquella fiesta que habían subido a Jerusalén. Siendo de 12 años, se puso a debatir con los grandes maestros y rabinos que había en Jerusalén, porque ellos eran los que enseñaban las Escrituras. No debatió con alguien que no sabía nada de la palabra, debatió con los que más sabían. Y teniendo 12 años, tenía más sabiduría que todos esos. Claro, si él había hecho la ley. El mismo Señor hizo la ley. ¿Cómo no la va a conocer? Bueno, pero esta gente no lograba entender de dónde Jesús sacaba todas las enseñanzas que le daba a la gente. ¿No? ¿Se imagina estar ahí cuando Jesús enseñaba? Era es el cielo abierto, es Dios que está enseñando. Es no haberse perdido ni una palabra. Por supuesto que tenemos nosotros todo lo que Dios quiere que tengamos de las enseñanzas de Cristo. Y están, pero estar ahí, escucharlo, ver sus gestos, mirar a la gente, la forma en que le transmitió la enseñanza de Dios, debe haber sido algo maravilloso. Por eso dijo, bienaventurados ustedes que ven lo que ven y oyen lo que oyen, porque después muchos lo van a querer ver, muchos reyes, dice, van a querer ver un día del Hijo del Hombre, es decir, cuando Él estuvo en la tierra hablando, enseñando y haciendo cosas, y no lo van a poder ver, porque Jesús solo fue público durante 3 años y murió, resucitó y ascendió a los cielos. Entonces de ahí se maravillaban, de escucharlo hablar. No es lo mismo que usted escuche a un teólogo hoy en día, ¿sí? Yo recordaba anoche que estábamos escuchando a un teólogo, porque es teólogo, hablar de los primeros versículos de la carta de Pedro. Resulta que Pedro era un pescador, que no tiene nada de malo, ni tampoco es una persona desgraciada por ser pescador, es un oficio y punto, como cualquier oficio. Pero una persona que es pescador, obviamente no se ha preparado en leer, en instruirse en otras cosas, porque su oficio es pescador, nada más que eso, es pescador, y para ser pescador hay que aprender el arte de la pesca, que se aprende en el mar, que se aprende en la barca, que se aprende en las redes. Es una cosa de un oficio práctico, técnico, ¿sí? Que se hace con las manos, y donde uno no necesita leer un libro para aprender a ser pescador, basta que te vayas con los pescadores ahí en la costa, y te pongas con ellos y te van a enseñar todo lo básico para pescar, y más en aquella época era mucho más básico que ahora. Así que Pedro no era una persona preparada para letras, para hacer pensar a la gente y reflexionar acerca de Dios. No lo era. Sin embargo, Jesús lo llama a ser su discípulo, le enseña, está con él, y luego es un apóstol de Cristo, y escribe la primera y la segunda carta de Pedro. Y cuando uno ve lo que Pedro escribe, resulta que hoy en día, 2000 años después, necesitamos no un teólogo, necesitamos todos los teólogos que podamos tener para escudriñar lo que escribió un pescador que Jesús tomó en sus manos. Resulta que Pedro era pescador. Luego Cristo lo transforma en uno de sus discípulos y finalmente en uno de sus apóstoles. Y lo que escribe Pedro lo entiende clarito. No es que Pedro escribe y dice, bueno, cerró los ojos y ahí el Señor me guió con la pluma a escribir y después arréglense ustedes para entenderlo porque yo no entendí nada de lo que puse. No. Pedro lo que escribe lo entiende al detalle. Él entiende toda la teología que está en la palabra que el Espíritu Santo le guía a escribir. Él entiende lo que está escribiendo, lo escribe él porque lo entiende. Sin ser teólogo, sin ser un hombre de estudio y de letras, Pedro entiende exactamente lo que está escribiendo. Lo que quiero decir es que si Pedro estuviera vivo hoy y le damos que él nos predique su propia carta, la carta que él explicó, es la mejor persona que lo puede explicar. Pedro. Un teólogo de hoy en día tiene que gastarse los ojos leyendo y tomando libros de apoyo y que esto y que el otro para entender en profundidad lo que Pedro escribió. Pero si Pedro estuviera hoy y predicara la carta que él escribió, él es el que más entiende esa carta.
porque no solo porque la escribió él, sino porque él sabe muy bien lo que está queriendo enseñar acerca de Dios y de Cristo en esa carta. Es sorprendente que Dios haga eso con una persona que no está instruida en libros, en letras, en teología. Los teólogos no alcanzan a sacar todo el provecho de la carta de Pedro. Cada uno saca su parte, un teólogo por acá, otro por allá. Pero Pedro, uno solo, la escribió sabiendo lo que dice esa carta y entendiendo claramente quién es Dios y quién es Cristo y qué nos está diciendo a nosotros los creyentes. El mejor predicador de la carta de Pedro es Pedro, pero Pedro está con el Señor. Así que Dios a los teólogos, si quieren ser orgullosos de ser teólogos, los humilla desde ese punto de vista. Si es que se quieren hacer orgullosos, Dios dice, momentito, que esto lo escribió un pescador. ¿No? Y este pescador que yo le dije que escriba esto, me conocía muy bien. Y quizás me conocía mejor que lo que me conoces tú, teólogo. Si el teólogo se quiere enorgullecer, no puede. No puede. Porque a él le cuesta horas y horas y años escudriñar las cartas de Pedro, y Pedro la escribió como una cosa tan natural que en su vida pasaba y que conocía tanto y tan bien al Señor. Es maravilloso que Dios haga eso con una persona, porque Dios desechó la sabiduría de los sabios. Pablo, que sí era una persona instruida, no se puede decir que no, pero él mismo, Pablo, se encarga de desechar todo su conocimiento humano porque no servía para expresar el Evangelio. Así que estamos en la misma situación. Aunque Pablo era instruido, él desecha toda esa instrucción, porque la sabiduría humana no sirve para explicar el Evangelio. No sirve para traer a la luz la persona de Cristo. Ahora, con Cristo pasaba algo similar. La gente se maravillaba de cómo él enseñaba. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Bueno, desde Cristo uno lo entiende porque Cristo es Dios y no necesita estudio humano para saber quién es Dios, porque Él es Dios. Es como usted no necesita ir a una facultad para decirle a los demás cómo es. Usted se conoce. Usted puede contar todo lo que se acuerda de su infancia, lo que se acuerda, lo de su adolescencia, lo de su juventud, lo del momento que llegó a ser un adulto. Usted puede explicarle a cualquiera lo que usted es, hasta donde usted quiere contarlo, y no hace falta que nadie se lo enseñe, porque usted se conoce a sí mismo. No necesita estudiar para decir, y lo que pasa es que a mí me gustaba mucho jugar a la pelota cuando era chico. No, usted ya lo sabe porque usted ya se conoce. No me llevaba bien con este y con el otro sí, me gustaba esta comida, la otra no, a la tarde quería dormir la siesta y a veces no, me gustaba ir a la casa de mi abuela. Entonces usted sabe todo de su vida, no hace falta que estudie para eso. No me gustaba que mi mamá me dijera esto, o que mi papá esto, y que el otro, y que aquello. Los domingos quería hacer esto y no me dejaban. Usted sabe todo de su vida. Bueno, Jesús es Dios, por lo tanto es por lógica que sabe enseñar acerca de Dios, porque Él mismo es Dios. Pero como la gente no veía a Dios, veía a un hombre, le costaba entender de dónde Jesús sacaba todo lo que enseñaba. Se daban cuenta que era algo fuera de lo común. Entonces, así tenemos que ver a Cristo en la Biblia. Él es Dios hablando de Dios. Él es el Hijo de Dios hablando del Hijo de Dios. Él es el Señor que creó todas las cosas hablando de todas las cosas que Él creó. Él es el Salvador que viene a rescatar a los pecadores hablando del Salvador que viene a rescatar a los pecadores. Es que así lo tenemos que ver, porque así es. No hay un Cristo ahí que vaya a saber qué tomó y le salió todo bien. No, es Dios en un cuerpo humano para rescatar al pecador. Y entonces Jesús le respondió a la gente y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina son las enseñanzas, ¿sí? Las enseñanzas fundamentales de algo que se está transmitiendo. Eso es doctrina. Los fundamentos de lo que o sea,
cuando se enseña siempre hay algo que es un fundamento, así que no se puede dejar de lado. Bueno, eso es doctrina. Las cosas muy importantes de una enseñanza. Si a usted le enseñan a hacer milanesa, le van a enseñar cómo tiene que hacerla, pero nunca le van a decir, mirá, para 1 kilo de milanesa tenés que tener 3/4 y 155 gramos con 20 décimas de pan rallado. No, no hace falta, ¿no? Son detalles, ¿sí? Lo importante es que tenga pan rallado. ¿Para qué va a ir al detalle de cuántos miligramos de pan rallado tiene que tener? Entonces, la doctrina son las enseñanzas fundamentales, las que le dan sostén a todo lo demás. No las cosas triviales. En el Evangelio no se enseña con qué clase de zapato tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso no tiene ningún fundamento. Porque eso no hace nada. ¿O qué quiere? ¿Que le enseñe eso el Evangelio? ¿Para qué? En el Evangelio no se enseña a qué hora tiene que ser la reunión. No, tiene que ser a las 9, cuando sale el sol. No, tampoco nos enseña. ¿Por qué? Porque eso no hace nada. Entonces, ¿qué se enseña? Doctrina. Las cosas fundamentales, inamovibles, que hacen el sostén de todo el Evangelio, esas son doctrinas. Amarás a Dios con toda tu fuerza, tu corazón, tu alma, tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Busca el reino de Dios y justicia, las demás cosas serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. Perdonad y seréis perdonados. No juréis, sino que si dices sí, que sea sí, si dices no, que sea no. Si haces más que eso, estás procediendo del mal. Y así un montón de cosas que el Señor enseña. Bienaventurados los que lloran, los que sufren, los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores, los que son perseguidos por causa de la justicia y que son perseguidos por causa de Cristo y su palabra, los que mueren por causa de Cristo, los que dejan todo por causa de Cristo. Bueno, enseñanzas fundamentales. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De quién es la doctrina que Jesús deja establecida en su Evangelio? De Dios, el Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera, la persona, varón, mujer, que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿De verdad lo quiere hacer? Entonces, cuando lea las enseñanzas de Cristo, se va a dar cuenta que todo aquello que Jesús nos dejó como su enseñanza proviene directamente de Dios. Jesús no trajo la doctrina de Dios y la acomodó a una forma humana de entender las cosas. Él no cambió lo que Dios le dijo, no cambió la enseñanza. Por eso él dice, no es mía la doctrina es del Padre que me envió. Por eso yo puedo estar seguro de que seguir las enseñanzas de Cristo es exactamente la voluntad de Dios. No me voy a equivocar nunca y por lo tanto puedo estar tranquilo de hacerla. Porque no hay voluntad humana dentro de la doctrina de Cristo. No porque Él fuera a equivocarse, sino que Jesús la trajo tal cual como la recibió del Padre, así tal cual la transmitió a los hombres. Por lo tanto, estamos seguros de que el Evangelio viene del cielo. Las enseñanzas de Cristo son del reino de Dios. No hay ninguna contaminación humana en las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Eso nos deja en paz, nos deja tranquilo. Porque si el hombre empieza a poner la uña en las enseñanzas de Cristo, ya sabe lo que pasó, ¿no? Ahí lo tiene delante de sus ojos. No hay ninguna congregación abierta, 99% cerrado en el mundo. ¿Eso sabe por qué pasó? Porque metieron doctrinas humanas en lo que es la doctrina de Dios. Resultado, la gente está asustada, debilitada, enferma y se muere. No estoy hablando de los del mundo, estoy hablando de los que escucharon una doctrina de hombres mezclada con la doctrina
pura de Dios. Resultado, miedo. Resultado, temores. Resultados, no tienen paz. Resultado, están encerrados. Resultados, no pueden hablar de un Cristo poderoso porque no tienen poder delante de sus ojos porque no creen en Cristo. Resultado, obedecen a mundanos, impíos y otros que dicen ser cristianos y no lo son. Resultado, están en tinieblas. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, si la doctrina que Cristo habla es de Dios o si Él habló por su propia cuenta. Ni Cristo habló por su propia cuenta al traernos la doctrina de Dios y los pastores quieren agregarle a la doctrina de Cristo. ¿Qué le parece? Juzgue usted si está bien o no. El que habla por su propia cuenta, acá va un poquito más, a ver si la entendemos, ¿no? El que habla por su propia cuenta, yo por ejemplo, estoy hablando por mi propia cuenta, entonces el Señor dice, bueno, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Él está hablando de él también. Está explicando por qué su doctrina es válida. Porque él con la doctrina del Padre que está trayendo al mundo, no está hablando por su propia cuenta, porque si hablara por su propia cuenta, por supuesto, establecería lo que le sirve para su propia gloria. Sin embargo, Jesús vino a buscar la gloria del Padre cuando estuvo en la tierra. Él mostró la gloria del Padre. Él lo que le interesaba era que vieran la persona del Padre. Por lo tanto, buscó esa gloria y no la propia. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es Él. ¿Quién envió a Cristo? El Padre. ¿Y qué gloria está buscando Cristo mientras está en la tierra? La del Padre que lo envió. No está buscando la de Él, está buscando la del Padre. Que el Padre sea glorificado. Jesús glorificó al Padre todo el tiempo. Con las obras que hacía, con las señales que hacía, con perdonar los pecados a los pecadores, con hablar lo que habló, con ir a la cruz, enfrentó a todo, venció a Satanás, venció a los demonios, venció al mundo, venció al pecado, todo lo venció, todo lo he vencido, dijo el Señor, fue a la cruz, venció a la muerte, fue a las entrañas de la tierra, venció la sepultura, se levanta resucitado, vence por completo todos sus enemigos, prepara a sus discípulos 40 días, asciende a los cielos y victorioso y glorioso Señor. Siempre buscó la gloria del Padre, no la propia. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Si usted quiere hacer las cosas y no hacer cosas erradas, entonces busque la gloria de Cristo. Usted si predica el Evangelio, o hay alguien que está predicando el Evangelio, o que es predicador del Evangelio, busque la gloria de Cristo, no busque la suya. ¿Para qué quiere la suya? Quiere una foto suya ahí en el frente de una congregación, en los diarios, que lo inviten a los canales de televisión, que sea famoso, que se haga una campaña en su nombre. Todo eso es buscar la gloria personal. Y la Biblia dice que el que busca la gloria personal hace cosas injustas. Jesús está poniendo el ejemplo de él solo, por supuesto, pero cuando yo traslado eso a las personas que seguimos el camino del Señor, es la misma enseñanza, porque él está hablando de doctrina. Buscar la gloria propia es una injusticia. Pero buscar la gloria de Cristo que nos mandó a predicar el Evangelio hace que yo no cometa injusticias. Este es verdadero, el que busca la gloria del que le envió. A nosotros nos envió Cristo a predicar su Evangelio, busquemos la gloria para Cristo y por lo tanto vamos a estar seguros de no hacer ninguna cosa injusta. Este es verdadero, el que no busca su propia gloria. Verso 19 y 20, que ya termina el texto y dice, ¿acaso no les dio Moisés la ley? Le dice a los judíos, ¿no? ¿No les dio Moisés a ustedes la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Los acusa Jesús. Ustedes tienen la ley, se las dio Moisés. Y a pesar de eso, ustedes no cumplen la ley. ¿Para qué quieren la ley si no la cumplen? ¿Por qué observan la ley de Moisés si no les interesa cumplirla?
¿Sabe por qué Jesús le dice esto? Porque los judíos decían que amaban a Dios y no les interesaba que Dios recibiera gloria a través de ellos observar la ley, ser temerosos a la ley, hacer que la ley les siembre en los corazones misericordia, justicia y fe, que era lo que no tenían. Porque ustedes no buscan la gloria del Padre, no buscan la gloria del Dios de Israel. ¿Y saben por qué no la buscan? Porque encima me quieren matar. ¿Por qué procuran matarme? Y los judíos dijeron, ¿quién te quiere matar? Estás endemoniado, le dijeron. Era verdad que lo querían matar. Los enfrentó directamente. Al momento que él quiso, los enfrentó en la fiesta directamente. Y respondió la multitud y dijo, la multitud de esos judíos que estaban ahí, que no lo querían ni ver. Una multitud que todo responde igual. Y cuando es para mal, toda la gente se pone de acuerdo rápido. Pero cuando es para bien, lo tenemos que buscar con lupa. Cuando es para la gloria de Cristo, anda a encontrar uno. Pero para tonterías, todos están ahí. La multitud le dijo, no uno de la multitud, no. No dos de la multitud, no. No los 4 fariseos que andaban ahí, no. La multitud le dijo a Jesús, demonio tienes. Nosotros no procuramos matarte. Sí que procuraban matarlo. Y ellos dijeron, no. Nosotros no. Para mentir, todos se ponen de acuerdo. Para decir la verdad, cuesta mucho más trabajo. Vamos a orar. Diga así conmigo, Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te ruego, Señor Jesús, que perdones mis pecados y mis maldades, que por favor anotes mi nombre en el libro de la vida. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor Jesús, y vengo a ti humillado pidiéndote perdón. Límpiame de mi maldad con tu sangre. Dame tu Espíritu Santo, Señor Jesús, para que viva en mí todos los días de mi vida. Ayúdame a andar en tus caminos. Gracias por ser mi Salvador, Señor Jesús. Gracias por ser el Señor de mi vida. Renuncio a Satanás, a los demonios, al mundo, al pecado, a la voluntad de mi carne. Renuncio a la enfermedad y renuncio a la muerte. Y te agradezco, Dios eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por haber enviado a tu Hijo para salvarme. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, audiencia, recuerde, estamos congregados. Ahora vamos prontamente a poner el anuncio corregido, pero ya se lo estamos anunciando que a partir del próximo domingo, ¿sí? Este fue el primer domingo del mes, no voy a decir qué mes es porque después queda grabado. El próximo domingo del mes ya vamos a tener reunión el domingo a la mañana y el domingo a la tarde. El domingo a la mañana la reunión va a ser a las 10 de la mañana. Y el domingo a la tarde la reunión va a ser como sigue siendo ahora a las 4 de la tarde. Ese día, el domingo, va a haber 2 reuniones. A la mañana a las 10 de la mañana y a la tarde a las 4 de la tarde. El día jueves continuamos con la reunión a las 4 de la tarde. Y el día sábados continuamos también con la reunión a las 4 de la tarde. Solamente se agrega en el día domingo una reunión más a la mañana. Gracias a Cristo Jesús el Señor, que nos da esta oportunidad de tener otra reunión más. ¿Sí? Le agradecemos al Señor porque todos necesitamos estar reunidos. Nuestros hermanos también necesitan estar reunidos. Los que estamos aquí y los que el Señor vaya a añadir, necesitamos estar congregados. Así que por eso, para darle gloria a Cristo, para honrar su nombre, para seguir haciendo su obra, entonces le agradecemos al Señor que nos haya permitido tomar esta decisión que tiene que ver con su voluntad, porque cuanto más estemos reunidos, por supuesto es su voluntad estar reunidos,
Así que le agradecemos al Señor que nos permita hacer la reunión el día domingo a las 10 de la mañana. Tome nota, téngalo en cuenta. Y por lo tanto hay 4 reuniones en la semana. Jueves 4 de la tarde, sábado 4 de la tarde, domingo 10 de la mañana y domingo 4 de la tarde. Estamos en Santa Fe 2540, entre Solanet y La Prida, Merlo Norte, a 8 cuadras de la barrera de la estación de Merlo, por la calle Solanet hasta llegar a Santa Fe. Cuando llega a Santa Fe, doble a la izquierda, la cuarta casa es Santa Fe 2540. Tiene el número, tiene el nombre, hay un pino muy alto, va a encontrar todo allí fácilmente. Le esperamos entonces todos esos días de reunión y en esos horarios. Que Dios le bendiga a toda la audiencia, confíe en Cristo. Saludo a todos los hermanos. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.